El problema 66 dice así. En la estructura de acero que se muestra en la figura, se utiliza un pasador de 6 milímetros de diámetro en C. Ok, vamos a ver. Pasador en C tiene un diámetro de 6 milímetros. Y se emplean pasadores de 10 milímetros de diámetro en B y en D. Pasadores en B y D. El diámetro es de 10 milímetros. El esfuerzo cortante último es de 150 megapascales para todas las conexiones. Cortante último. ...150 megapascales. Y el esfuerzo normal último es 400 megapascales en el eslabón BD. Entonces, cortante último para el eslabón BD. Si me dicen que es para ese elemento es porque la otra pieza no es del mismo material. ¿Verdad? Es de 400 megapascales. Si se desea un factor de seguridad de 3, determine la carga máxima P que puede aplicarse en A. Observe que el eslabón BD, es ese vertical, no está reforzado alrededor de sus orificios en los pasadores. ¿Ok? Bueno, con esto vamos a ver algo importante y de hecho, bueno, vamos a ver que el cálculo que hicimos en el ejercicio anterior le falta un detallito, le falta un detalle. No lo quise ver ahí porque es un concepto, es algo que no lo hemos hecho en ningún ejercicio antes y aquí en este se presta más. Pero de hecho, ya con el conocimiento que vamos a adquirir en este ejercicio, deberíamos de retroceder al ejercicio anterior y hacer un ajuste en el cálculo del esfuerzo normal. Y es lo siguiente, dice eslabón reforzado, ¿qué será eso? Bueno, lo que sucede, y esto está en el material, de nuevo, yo espero que ya lo hayan visto, pero del material de tipos de apoyo. Entonces, recuerden que yo les mencionaba una cuestión particular. ¿Qué sucede cuando un eslabón está en tensión y quiero calcular el esfuerzo normal y en algún lado tiene un orificio? ¿Qué es lo que dice? El área hay que restarle la parte, la sección transversal de esa otra área. Ok. Los eslabones en tensión, para los eslabones en tensión, con orificios de pasadores. Que eso puede, el pasador puede ser una barra lisa o podría ser un perno, ¿verdad? Bien, lo que sucede entonces es que como así se ve la sección transversal, donde está el agujero, el área transversal es esa que yo tengo marcado ahí. Si a esta
dimensión le llamo W. Si al espesor le llamo T y el diámetro le llamo D minúscula, entonces esa área es W por T, sería un rectángulo completo de lado a lado, pero le tengo que quitar este rectángulo del hueco que mide T de espesor y el ancho es el diámetro del material, D por T. Entonces esa área es T a factor común por W menos D. Ese es el área que tengo que utilizar cuando el elemento está en tensión. O sea, tengo que restar el hueco. Porque al someterlo a tensión, solamente estas dos partes son las que soportan la carga. Ese espacio libre no, ahí no hay nada. Cuando está en compresión el elemento, entonces sí, porque más bien toda la carga se va contra el pasador también que está en medio y el área se utiliza completa. Ok, para evitar esto, para evitar que se reduzca la resistencia de la pieza, porque obviamente entonces si yo estoy analizando un eslabón que se diseñó con una un determinado ancho acá, ¿verdad? Para que me resista el esfuerzo máximo, al verse reducida el área aquí en el extremo, entonces ya de nada me sirve que aquí sea más ancho, porque el área crítica, el área que va a soportar mayor esfuerzo, está aquí, ¿verdad? Que es este corte. Entonces, bueno, si yo quiero, en ese caso, que mejore la resistencia, el esfuerzo máximo que puede soportar ese eslabón y lo hago uniforme, entonces tendría que aumentar W, ¿cierto? Para que esta área resultante sea más grande. Pero entonces le estaría dando una dimensión muy grande aquí en la zona central, la zona comprendida entre los dos huecos, que más bien está sobrada. Le estoy aumentando, pero para que aquí al restar el hueco me dé la resistencia deseada. Entonces, una práctica usual es que se hace el eslabón exactamente igual así, pero en el extremo se aumenta el área transversal. ¿Ok? De manera que entonces, si yo hago un corte aquí, el área que resulte de acá, que se va a ver así, y hiciera un corte aquí, que el área se vería así, voy a darle una dimensión tal acá, a esta sección, que esta área y esta sean iguales. Entonces ya no voy a necesitar aumentar esta área transversal innecesariamente, sino que solo la aumento aquí. Y entonces ahora, al ser esta área y esta iguales, el esfuerzo normal se puede calcular en cualquier parte. Estos se llaman eslabones reforzados. ¿Ok? Entonces basta con que me digan que el eslabón es reforzado para que entonces yo no tenga que hacer esta diferenciación en el área, en el cálculo del área. Nada más digo W por T. ¿Está claro? Sí. Sí. Me perdí un poco en por qué es que se hizo ese procedimiento. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí. Vamos a ver. Resulta que yo le digo a usted que usted no puede exceder. Le pido a usted que me diseñe esta pieza, ¿verdad? Y que va a estar sometida a tensión. Le voy a dar cuál es la magnitud de la fuerza. Le voy a decir cuál es el esfuerzo último. Perdón, el permisible de una vez. El esfuerzo permisible
para esa pieza, y entonces usted va a decir, bueno, el área transversal, si yo tengo que el esfuerzo es la fuerza entre el área transversal, si yo le doy el esfuerzo permisible y la fuerza aplicada, pues de ahí podría usted despejar cuál debe ser el área transversal. Entonces, con esa área transversal usted define estas dos dimensiones, cuánto le da de ancho acá y cuánto le da de espesor a la pieza. ¿Ok? Hasta ahí bien, pero resulta que cuando usted hace el cálculo, como la pieza está en tensión y tiene que apoyarse por medio de pasadores en los extremos, ya ahora eh, el área real que va a actuar soportando ese esfuerzo en esta sección ya no es la que usted calculó, que le dio de despejarla de acá, T por W. ¿Por qué? Porque a esa área tiene que restarle el espacio del agujero, como acá. Entonces, al tener un área más pequeña, ¿qué va a pasar? Que ya ahora el esfuerzo que va a soportar esa pieza no es el que yo le puse como límite, le va a dar un esfuerzo mayor. ¿Ok? Entonces yo le digo a usted, no, corríjame eso porque vea que ahora ya el esfuerzo que le está dando es más alto. Entonces usted, sin pensarlo mucho, dice, de entonces voy a hacerla más ancha acá. Para que aún al restarle este pedacito, aún al restarle esto en esta fórmula, el área resultante sea la que me dio la fórmula. Eso estaría bien porque es el área real de contacto que va a haber en esta sección donde están los agujeros para los pasadores. Pero al aumentar esa área, entonces, aquí va a estar bien. En esta sección va a llegar al máximo. Pero en la parte del centro, ¿qué va a suceder? Más bien va a estar sobrada. Entonces usted va a tener un desperdicio de material, está gastando mayor cantidad de material innecesariamente. Le está dando un área aquí mayor de lo que se necesita para que soporte el esfuerzo permisible. Entonces, ¿qué sale más barato? En vez de aumentar esto acá, mejor aumento el área solo en los extremos para que ahora sí, ya aquí esta distancia ya no va a ser W, va a ser más que eso. ¿Verdad? Pero esta diferencia le va a permitir entonces calcular un área tal que al restarle el hueco del agujero, el área final va a ser igual a la que daba para acá. Entonces, usted está aumentando la cantidad de material, sí, pero solamente en los extremos. Y en tal medida que el esfuerzo máximo en los extremos y a lo largo del eslabón sean exactamente iguales. ¿Está bien? Ok, listo, muchísimas gracias. Mucho gusto. Ok, entonces vamos a ver, retomemos el enunciado. Dice, se desea un factor de seguridad de 3, determine la carga P máxima que se puede aplicar. Ok, P máximo. Y dice, observe que el eslabón BD, que es el que tenemos que analizar, no está reforzado. ¿Qué nos quiere decir con eso entonces? Que no está reforzado. Pues de que tengo que hacer este análisis para calcular el área transversal que a su vez necesito para determinar el esfuerzo normal. ¿Está bien? Pero una pregunta. Sí. Cuando está en compresión no es necesario hacer eso, y hay que hacerlo En igual. compresión no. En compresión no sucede eso. Porque en compresión, más bien, cuando usted está apretando aquí hacia abajo, entonces el pasador que está ahí en medio también sostiene, también ayuda a soportar la carga. En cambio, cuando usted tira esto hacia arriba, tiende a haber como una pequeña separación acá. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué les iba a decir. Ok, en este ejercicio anterior, entonces, ven que esta pieza está en tensión, ¿verdad? Y para calcular el esfuerzo normal hicimos fuerza normal entre el área. Pero entonces,
para que esto esté totalmente correcto, esta área debería de ser la que resulte de restar el hueco. ¿Está claro? Sería entonces 40 por 10 menos el diámetro del pasador, que es 20 por 10. ¿Está bien? Sí. Vamos a poner aquí una nota. Esto es sin tomar en cuenta el agujero. ¿Ok? Si Profe, ustedes buscan este ejercicio en el libro, entonces se dan cuenta de que este resultado no es exactamente igual. Por lo tanto, el factor de seguridad para esta sección. Y es por eso, ¿verdad? Pero bueno, ya aquí lo estamos viendo y entonces a partir de este momento tengan en cuenta que en cualquier ejercicio en donde aparecen eslabones en tensión, al área hay que restarle el agujero. Bien, entonces, bueno, veamos el dibujo del conjunto. Es una sola pieza ABC soportada en el extremo C por un apoyo de qué tipo, ¿cómo se llama ese apoyo que tengo en C? Apoyo doble. doble. Es apoyo doble, exactamente. Y vean en la figura que está a la derecha, eso es un corte, una vista lateral. ¿Cómo sería el apoyo en B o en D? Sencillo. Es simple, exactamente. Ok, para eso es que nos dan esos dibujos de otras vistas. Bien, lo primero que necesitamos es determinar cuál es la magnitud de la fuerza que actúa a lo largo del eslabón BD. Entonces, para eso basta con hacer un diagrama de cuerpo libre de la sección horizontal. Si yo tiro de este punto hacia abajo, este es el punto A, con una fuerza P, y esto está pivotado en C, así, ¿qué va a pasar con el punto B? Esta pieza va a hacer algo así, ¿verdad? Va a girar alrededor de C, haciendo que el punto B baje. Entonces, ¿en qué estado de carga se encuentra el eslabón BD? Tensión. Tensión. Y la fuerza que ejerce es opuesta, ¿verdad? Entonces va hacia arriba. Eso es la tensión, la fuerza BD. Y en C, pues es un pasador, debería tener una reacción CX y una CY, ¿verdad? CY, CX. Sin embargo, como no hay ninguna fuerza aplicada en X, me doy cuenta de que esta es 0, ¿verdad? Pero en todo caso no me interesa nada de ella porque todo gira alrededor de la pieza central. Entonces voy a calcular, bueno, las distancias, punto 16 y punto 12 metros. Voy a hacer sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Entonces, esto es P, esta es la fuerza P. Entonces digo que P produce un giro en sentido antihorario, sería positivo. P por punto 16 y punto 12, punto 28. BD hace un giro en sentido horario, sería negativo, menos BD por punto 12 igual a 0. Entonces voy a sacar BD en términos de P. Les digo que BD es igual a 0.28 sobre 0.12 por P. ¿Cuánto da eso? 7 tercios.
7 tercios. 7 tercios es 2.33. 1.33. 2.33. 2.33P. Muy bien. 2.33P es la fuerza BD. Ok. Vamos a ver algo muy importante. Bueno, no, sí tenemos que calcular la fuerza en C, porque me están dando los datos del pasador en C, que es diferente. Tiene un diámetro diferente el pasador C que los pasadores en B y en D. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy a ponerle aquí CX igual a 0. Y entonces digo que menos P más BD más CY es igual a 0. Entonces CY va a ser igual a P menos BD, que es 2.33P. Entonces CY me da menos 1.33P. O sea que va hacia abajo en vez de hacia arriba. Entonces ya tengo las fuerzas que actúan sobre cada pasador en términos de P. ¿Ok? Ahora bien, entonces nos dicen que el esfuerzo último de los pasadores es de 150 megapascales y el factor de seguridad es 3. Entonces, el esfuerzo cortante permisible va a ser el esfuerzo último, 150, entre el factor de seguridad, ¿verdad? Y eso me da 50 megapascales. Entonces, si analizo el pasador en B, ahí es apoyo simple, ¿verdad? Entonces, si el apoyo es simple, el esfuerzo cortante va a ser la fuerza axial completa, ¿verdad? Entre el área transversal. Eso va a ser 2.33P. ¿Y cuál va a ser el área transversal? ¿De quién es esa área transversal? El eslabón. ¿Del eslabón? Estamos Menos en la esfuerzo parte. cortante. Perdón. Es Sí. del pasador. ¿Ok? Esfuerzo cortante del pasador. Porque estamos... El esfuerzo cortante es para el pasador y el esfuerzo normal es para el eslabón. Entonces, este es el área del pasador, que sería pi por el radio. Vamos a ver, en B y en D dice que el diámetro es de 10 milímetros, entonces sería 5.005 al cuadrado. Veamos, y esto lo vamos a igualar a ¿cuánto? Ese esfuerzo cortante. Lo vamos a igualar al permisible. Va a ser igual a 50 por 10 a la 6. Y entonces de aquí vamos a despejar un valor de P, que va a ser 50 por 10 a la 6, multiplicado por 0.005 al cuadrado por pi y dividido entre 2.33. Veamos cuánto les da. Eh, 1,7 kilonewtons. 1.7 igual. kilonewton. Muy bien. Esto le voy a llamar P1. ¿Por qué? Porque va a ser uno de muchos valores de P que vamos a calcular. En este caso será el valor de P necesario para que el esfuerzo cortante en el pasador B o en el pasador D no exceda 50 megapascales. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Listo. O sea, y esos 50 megapascales es, ¿por qué? Para asegurarnos de que el factor de seguridad sea 3. Ok. Ahora vamos a hacer el análisis en el pasador C. ¿Cómo es el apoyo en C? Doble. Doble. Entonces, ¿en qué cambia la fórmula para calcular el esfuerzo cortante si el apoyo es doble? Se divide entre 2. Es la fuerza, que sería CY, ¿verdad? Entre el área, entre 2. ¿Ok? Entonces, y esto, CY, aquí lo tenemos en términos de P, es 1.33 P. No voy a considerar el signo porque para efectos de esto no importa si es para un lado o para el otro la fuerza, lo importante es la magnitud, ¿verdad? Para ver cuánto es el esfuerzo cortante. Esto solamente indica que no es hacia arriba como yo la puse, sino hacia abajo. Entre 2 veces el área, pero el área va a ser pi por el radio. Ese pasador que hay en C tiene un diámetro diferente, es de 6 milímetros, entonces el radio es 3.003 al cuadrado. Y eso lo igualo también al esfuerzo permisible. Entonces de aquí despejo otro valor de P. Le voy a llamar P2. Veamos cuánto les da. A medio 2.13K. 2.13 kilonewton. Muy bien. Entonces, esta es otra fuerza, otro valor de fuerza. Va a ser la fuerza máxima que yo puedo aplicar para que el esfuerzo cortante en ese pasador C no exceda los 50 megapascales. ¿Ok? Si tuviese que escoger una de las dos fuerzas, ¿cuál sería la correcta para que en ninguno de los dos pasadores se exceda el esfuerzo cortante máximo, el permisible? P1. La más pequeña de las dos, efectivamente. Ok, pero resulta que no termina acá porque hay otra condición más y es que el esfuerzo último del eslabón BD, ¿verdad? Esfuerzo normal. Entonces tengo que ver que el esfuerzo normal del eslabón BD no supere el esfuerzo permisible. Entonces ahora digo eslabón BD. Ese esfuerzo normal que soporta el eslabón va a ser entonces el último dividido entre el factor de seguridad. Factor de seguridad 3. Y entonces esto me da ¿cuánto? 1. ¿Cómo es? 133. Correcto. Punto 3. Sí. 133.3 megapascales. Este es el permisible. Ok, ¿y cómo determino ese esfuerzo que hay? Bueno, para ello entonces digo que el esfuerzo va a ser la fuerza aplicada, que es la fuerza que hay en el eslabón BD, entre el área. BD, aquí lo tenemos en términos de P, es 2.33 P. Y el área sería entonces, como está en tensión, calculada de esta manera, ¿verdad? Va a ser el espesor, que ahí lo vemos en el dibujo de la vista lateral, es de 6 milímetros. Entonces sería 0.006 por el ancho, que es 18 milímetros, 0.018, menos
el diámetro del agujero. ¿Y de cuál agujero? De los pasadores que hay en B y en D. Esos pasadores de B y en D tienen un diámetro de 10 milímetros. 0.01. ¿Y este esfuerzo a qué lo vamos a igualar? A este permisible de 133.3 por 10 a la 6. ¿Qué vamos a despejar de aquí? Un nuevo valor de P. ¿Ok? A ver si me ayudan con ese cálculo entonces. Sería 1.33, perdón, 133.3 por 10 a la 6 multiplicado por todo esto de aquí abajo y dividido entre 2.33. Entonces, de aquí sacamos un tercer valor de P, le llamo P3. $2.75K, pero no sé, no estoy muy seguro. A mí también me dio eso, sí. Ok, Eso. 2.75 kilonewton. Ok, entonces ahora sí ya tengo todos los criterios. Esta P3 es la fuerza máxima que puedo aplicar para que el esfuerzo normal en el eslabón BD no exceda al permisible, que es de 133.3. La fuerza P2 es la fuerza P máxima que puedo aplicar para que el esfuerzo cortante en el pasador C no exceda el permisible, que es de 50 megapascales. Y la fuerza P1 es la máxima que puedo aplicar para que el esfuerzo cortante en el pasador que hay en B o en D, que son iguales, no exceda tampoco el esfuerzo permisible. Entonces, ahora si yo quiero una sola fuerza, porque no puedo aplicar tres fuerzas diferentes, ¿cuál es la fuerza que permite que se cumplan las tres condiciones? ¿Cuáles son las tres condiciones? Que en ningún caso se excedan los esfuerzos permisibles. ¿Cuál sería la respuesta? P1. P1, la más pequeña de todas, ¿verdad? Porque si escojo cualquiera mayor, entonces se cumple para un elemento y no se cumplen para otro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con eso? Todo claro. Muy bien. Bueno.